Ya, ok. Bueno, pues vamos a entrevistar aquí a mi amigo Bruno Vidaurre, bueno, Patricio Vidaurre, él ya es entrenador de calistenia, él conoce, tiene experiencia previa con este tipo de ejercicios. Ahorita vamos a ayudarnos para que él nos introduzca un poquito más en el tema de cómo nos puede ayudar a desarrollar un gesto deportivo. Me practicaba, Patricio, que ya llevas 16 años practicando calistenia. ¿Lo empezaste por qué? ¿Porque tú sentías, porque alguien te practicó los resultados que puedas tener o porque tú mismo te fuiste motivando al ver a la práctica constante de eso? No, pues empecé con calistenia porque pues era lo que tenía a la mano, era lo que podía hacer en la casa. Ok, ok. Sí, cuando empecé a hacer ejercicio, ya ves que pues antes había un rumor que los chavitos no podían hacer pesas Ujú. porque se quedaban chaparros Ok, o sí, sí. interrumpía su desarrollo. Entonces por eso empecé en la casa y empecé con calistenia. Y mi enfoque siempre fue hacerme más fuerte y sin querer como que fui cumpliendo esa meta haciendo ejercicio con calistenia, que es una de las ventajas Ok, ok. muchas veces contra las pesas. Ok. Que no tienes que invertir tiempo, bueno, es más, menos perjudicial, ¿no? Como dicen así, por ese dicho, tal vez. No es menos perjudicial, pues ese era un mito de esos Un mito, tiempos. nada más como un Ajá, mito. si no, yo creo que me hubiera ido por ese camino, por las Ok, pesas, porque era lo más difundido. ok, ok. Pero no, pues empecé con calistenia y por el hecho de que me quería ser más fuerte y sí, se traduce más a comparación de las pesas. Ok. Bueno, de la cultura de pesas, no necesariamente de las pesas en sí, sino más bien De entrenamiento con pesas. la cultura Ajá. que lleva El entrenamiento. la comunidad o el enfoque que lleva la comunidad Ok, de la gente que hace pesas comparado con la gente que hace calistenia. ok. Oye, ¿crees que su práctica constante puede perjudicar algún tipo de debilidad física? No sé, como elasticidad en los ligamentos o, no sé, habilidad de condición cardiovascular. No sé, ¿tú consideras que pudiera afectar la práctica constante? Como ya ves que el entrenamiento hipertrofia puede tal vez hacernos un poco menos flexibles. Bueno, en algunos aspectos, ¿verdad? Pudiera ser. ¿Tú crees que pudiera perjudicar? Nada, todo lo contrario, Y todo lo contrario, todo lo completamente. contrario. Ok. Eh, pues lo que te digo de la comunidad que hace pesas usualmente se enfoca en la hipertrofia, pero no hay una correlación directa entre la hipertrofia Ujú. con la fuerza. O sea, tú puedes estar hipertrofiando un músculo y no necesariamente estarlo haciendo más fuerte. Ujú. O luego la fuerza no es una fuerza general, sino una fuerza en un movimiento específico. Ya que puede ser un movimiento específico de una mejor forma, una forma más eficiente. Y entonces tengas que entrenar ese movimiento específico. Y muchas veces las pesas, no siempre, pero muchas veces las pesas, la, cuando las haces enfocado en la hipertrofia, es haciendo movimientos pues muy simples, ¿no? Como que el empuje en el bench press Ujú. o curl Básicos. para hacer curl de bíceps o así. Y obtienes fuerza, pero en ese movimiento específico, pero no en general o no necesariamente algo que se traduzca en tu vida diaria. Ok, ok. Y en la calistenia, por ejemplo, muchas veces los ejercicios pues se pueden traducir a muchos movimientos, porque si tú te quieres parar de manos eh, desde abajo, pues tienes que empezar desde ranita y girar por completo el cuerpo y tienes que activar todo el movimiento, pues todo el manguito rotador, toda la articulación del hombro, y aparte tienes que activar el abdomen y a la verga, ahí se me fue mi idea. No, no hay problema, no. Pero ahí Sigue, le sigue, corto. tú consigue. Tú Sí, consigue. le edito. ¿Tú crees que el control, bueno, que el desarrollo del control de que se desarrolla la calistenia se debe a que reclutas mayor cantidad de unidades motoras en el momento que te haces calistenia a comparación de trabajo con pesas? Nada, no, es más bien por el tipo de entrenamiento que es. Muchas veces en la calistenia utilizas eh, movimientos isométricos comparado con en las pesas que utilizas contracciones
Sí, concéntricas, excéntricas. concéntricas y excéntricas, dinámicas. Ujú. No necesariamente, ¿verdad? O sea, tú puedes trabajar la isometría en las pesas, pero no es algo que mucha gente utilice. Ok, Realmente, pero en la calistenia es algo vital. ok, O sea, esa es la diferencia. ok. En la calistenia, si tú quieres sacar un planche, tú tienes que trabajar la isometría, y luego la isometría hay dos tipos, está la yielding isometrics y la overcoming isometrics. Ok. Y en la yielding es empujar contra un movimiento, contra un objeto inamovible, o cargar algo que no puedas cargar. Pero simplemente por hacer ese movimiento estás trabajando la fuerza. Ok, sí, ya estás poniendo tensión en los músculos. Ajá. Y ahí trabajas rico. fuerza en ese rango de movimiento específico, en el empuje, por ejemplo, contra una pared, o cargar contra una barra olímpica, digamos. Mientras que el yielding isometrics, y utilizo los dos en la calistenia, y el yielding isometrics es mantenerte lo más posible en una posición específica. ¿No? Como, ¿cuánto tiempo puedes durar para manos? ¿Cuánto tiempo puedes durar en un tipo de planche? ¿Cuánto tiempo puedes durar en un declive? Y al trabajar la fuerza en ese movimiento específico, te puede salir mejor y que dures menos tiempo, y todavía de esa forma irlo progresando, o puedes durar más tiempo en ese movimiento específico que estás haciendo. Ok. Y de entrenamiento calistenia, ¿cuánto crees que sería ideal? ¿Cuánto le pondrías tú como mínimo para que dijeras tú, pues, digamos, una sesión mínima del mínimo tiempo para que pudiera hacer un impacto progresivo, de dos veces a la semana? No sé, unos 15 minutos, 20 minutos. Nah, Algo la así, algo verdad, sencillo, como para alguien que hace otros deportes, que hace otro tipo de actividades. no, la verdad, creo que ese tipo de cosas sí te dura como 1 hora y media mínimo. 1 hora y media. 1 hora y media. Sesión. Pero porque la calistenia, aparte tienes que tener un entrenamiento previo, este, trabajando las articulaciones que vas a utilizar antes, y aparte un estiramiento después. Ok. Sí, y unos movimientos dinámicos también antes de trabajar las articulaciones que vas a utilizar. Luego ciertos movimientos te cargan mucho la muñeca, te cargan mucho el hombro. Entonces hay que calentar antes las articulaciones, prepararlas, y movimientos dinámicos. Okay. Y estiramientos posteriores, porque digo, muchos son dependientes del rango de movimiento que tengas. O sea, hay ciertos movimientos que pues tienes que tener una movilidad para poderlos lograr, si no, pues no los puedes hacer. Okay. No puedes progresar. Okay. Entonces perdía 1 hora, dices tú. Sí, hora, mínimo. Pues sí, mínimo. Ok. Y entonces, practicando esto, ¿cuál consideras tú que es el mayor aporte a las habilidades físicas que genera este tipo de práctica? El mayor aporte que tú consideras a la fuerza, a la potencia como tal, fuerza explosiva, a la resistencia, Pues fuerza y propiocepción. fuerza máxima. No, fuerza máxima no. No se trata de algo de potencia. Sí, pero pues está más relacionado como a la fuerza de los movimientos específicos. Como resistencia. No, como que te salgan mejor y de una forma más eficiente, que tengas un mayor control sobre tu cuerpo, pero no es una fuerza máxima. O sea, no es como que sea con una potencia, como que puedes cargar cada vez más, pues cada vez más peso. Siempre va a ser el peso de tu cuerpo, pero va a depender de cómo lo tienes distribuido. Sí, cada vez que te vas acercando más a una palanca de tercer nivel, por ejemplo. ¿Tú consideras que
que todas las personas deben practicar al menos algún tipo de ejercicio de calistenia en su vida, así como todos deberíamos también practicar ejercicios de fuerza para mantener vigorizante la fibra muscular que tenemos cuando vamos avanzando en nuestra edad. Creo que la gente también debería practicar ese tipo de ejercicios, toda la gente por general, sea recomendable. Sí, sí. Yo creo que es algo que es muy obvio, que la mayoría de la gente lo sabe. ¿Sí crees que es algo que no Es debería mucho estar? más Ajá. accesible trabajar con tu propio peso que trabajar con una pesa externa. No tanto así que a los viejitos, pues lo más recomendable, por ejemplo, cuando es gente sedentaria, pues que mínimo haga tai chi con su propio peso. Entonces, pues sí, creo que es algo muy intuitivo. A todos. Y si tú puedes, pues progrésalo. Lagartijas, abdominales. Creo que cualquier persona puede hacer mínimo un crunch acá. Okay. Y hablando de no sé, por ejemplo, algún órgano o algún área, algún tejido, hablando del cuerpo anatómicamente, ¿tú qué crees que es el impacto más grande que puede tener? ¿O qué beneficio puede tener ese tipo de práctica? Mejor que nada las articulaciones, fortalecimiento de articulaciones, fortalecimiento más que nada del músculo esquelético, o fortalecimiento de la condición vasodilatadora de nuestros mismos capilares, no sé. No, pues si lo progresas, si lo entrenas bien, Ajá. si lo trabajas como puede ser y lo progresas bien, el mayor beneficio comparado con otros deportes es el fortalecimiento de los tendones. Los tendones. Sí, por el tipo de... Digo, por el entrenamiento con la isometría. Ya cuando llegas a un punto, ¿eh? Porque digo, no es lo mismo hacer lagartijas, que también es calistenia, Sí. hacer ya los entrenamientos, las progresiones que se van a hacer, que se van haciendo entrenamientos avanzados, donde ya el enfoque es más bien en los tendones. Y es algo que lo distingue contra otras disciplinas. Ok. Entre los tendones, ¿no? Muy bueno, eso me salió una sorpresa. ¿Tú crees que cualquier persona, digamos, no sé, en cualquier deporte pudiéramos incluir este tipo de entrenamiento, en cualquier deporte en general? Sí, te digo, y pues se hace. Tú juegas fútbol, pues mínimo estás haciendo desplantes, mínimo estás haciendo sentadillas. Digo, así como tú dijiste, a lo mejor enfocados en fuerza máxima, haciendo sentadillas, Sí, podemos pues, hablar. explosivas o cosas así. Y de todas formas eso es como calistenia. A lo mejor no es isometría, es lo que estamos hablando, que es algo que lo caracteriza como una disciplina general, la gente que hace disciplina de forma global, pero eso pues se traduce más como a la gimnasia. Pero que realmente lo conocemos, ¿no? Como gimnasia, casi todo tipo de ejercicio. Sí, pues es lo que más se parece, la calistenia deriva de ahí, pero más bien es al revés. Si la calistenia deriva de la gimnasia todavía es más profunda. Pero para cualquier deporte, pues cualquier deporte hace tipo de calistenia. Hacen lagartijas, hacen sentadillas, hacen abdominales, movimientos explosivos, burpees, ¿me entiendes? Escalar la cuerda, cosas así. Todos hacemos. Bueno, todas las disciplinas. ¿Crees que es ético trabajarlo desde edades muy, muy tempranas? Como desde los 4 o 5 años. Sí, hasta más. Hasta más jóvenes, inclusive. Sí. He visto bebés acá que empiezan con sus arillos y al rato ya. Desde el año y me andan haciendo el skin de cat. Vale. Acá está chida. Que se pueden levantar en el aro, ¿no? Inclusive se levantan en el aro, sí, se levantan en el como un Cristo también, ¿no? ¿Has visto? Bueno, no sé pues qué tan fuerte, pero así, con perfectos no, pero así se andan moviendo los niños, sí he visto también. Cristo se morrillo visto, pero sí he visto que se avientan acá toda la vuelta. O sea, en morrillos, en bebés de como Bueno, sí, unos bebés, sí, cierto. Ajá, pero sí he visto morrillos de 5 años que sí se avientan Cristo.
Sí, que se avientan, este, ¿cómo se llama el? ¿Front lever? Este que es este, Ya sé cuál. que es muy, muy común. Dips. O sea, No. en la barra. ¿Muscle ups? El Muscle muscle up, ajá, el muscle up. O sea, niños de 5 años que se avientan el muscle up, pero los raros. Ah, sí, sí. Y está más difícil. Y está bien, ¿no? La neta, la calistenia es lo chido de ese tipo de deporte, que como la progresión no es cada vez subiéndole de peso y no afecta tu movilidad si está bien entrenada. Ujú. Se trata de que cada vez haces los movimientos más eficientes, entonces pues tiene el potencial para no lastimar tanto en las articulaciones. Ok. De hecho, una pregunta que también te quería hacer, pero por eso me dijiste que me sacó de sorpresa, que cómo consideras tú tus articulaciones después de todo este periodo de haber entrenado eso, como ya sabemos de que los desgastes de articulaciones se van dando por el mismo desgaste del uso deportivo que tanto le damos, el codo del tenista, no sé, el mismo corredor de maratones, la rodilla, el desgaste de meniscos, no sé. En tu caso, pues tú me dices que la calistenia te ha fortalecido más las articulaciones, entonces me imagino que pues, las sientes más fuertes. Después de 16 años hasta ahorita, ¿no sientes como que te haya perjudicado en algún aspecto, ¿no? En tus articulaciones, en la movilidad? Para nada, No, para todo lo contrario. Sí, siento que, pues no, más bien, por ejemplo, las pesas, Ujú. eso, cuando me he enfocado más en las pesas es cuando he sentido como que más limitación en los arcos de movimiento. Pero cuando salgo con puras Pero pesas o metiendo cuando he peso a la trabajado calistenia. pesas, que es bien raro porque desde chavo pues siempre estiro. Pero cuando me he enfocado más en las pesas o en la hipertrofia muscular, es cuando ha habido disminución en los arcos de movimiento. Pero cuando me he enfocado más en la calistenia, no, mejoran mis arcos de movimiento, mejora el fortalecimiento de mis tendones y no, las sientes menos inestables, como puedes hacer más movimiento. Ok. Más seguras, más seguras. Te da mayor seguridad, sientes cada vez más, no sé, en cada movimiento sientes más seguridad por el mismo fortalecimiento. Pues ¿Podrías sí, traducirlo así? sí, pues más bien muchos accidentes que ocurren es porque la articulación la llevas a un movimiento que no puede hacer. Ujú. Entonces, el hecho de que puedas someter a una articulación o a un arco de movimiento mayor Ujú. Ok. y que los músculos lo puedan aguantar o que la articulación sea lo suficientemente estable, pues no disminuye el riesgo de lesión. Ok. Me gusta. Entonces, ya últimos dos para acabar, tú a tu perspectiva, a tu punto de vista, ¿tú crees que la práctica constante de calistenia o una introducción de sesiones de calistenia a un deporte, a cualquier tipo de deporte, digamos, por una persona que va empezando en un deporte a empezar a involucrarse, una persona que nunca ha estado involucrada en un específico deporte y quiere aprender de él, sería importante? ¿Tú crees que es beneficioso? ¿Crees que tiene un impacto, una diferencia entre agregar este tipo de entrenamientos o no agregarlos para que esta persona pueda desarrollar un gesto deportivo más fácilmente? ¿O tú qué consideras tú? ¿Que sería la misma? O sea, una persona que nunca ha hecho ningún deporte Digamos, y que quiere aprender un gesto deportivo. para O sea, aprender un tiene gesto que cumplir deportivo los básico. dos. Ajá, por ejemplo, el boxeo, aprender los dos golpes básicos, ¿no? O sea, golpe de jab, golpe recto, golpe de derecha. Aprender básicamente esos dos movimientos. Una persona que nunca ha boxeado en su vida, esos son movimientos básicos que prácticamente tienen que ser de chaleco, traerlos cuando vas a practicar ese tipo de deporte. ¿Tú crees que la práctica, sesiones, inclusive este tipo de sesiones, a su entrenamiento que él está recomendando, si no tienen ningún tipo de variantes de este ejercicio, sería un impacto importante al aprender un gesto nuevo? ¿O no habría mucha diferencia el no agregar?
cuando una persona está aprendiendo un gesto nuevo, ¿sabes? Ujú. Hablamos que, por Es ejemplo, el movimiento que- es un autorreflejo de que mandas, bueno, no un autorreflejo, una señal del cerebro que mata a una neurona a una unidad motora. La unidad motora pues hace el reflejo moviéndose. Esto se tiene que ir fortaleciendo poco a poco. Entonces consideramos de que si la práctica de calistenia fortalece, beneficia un impacto considerable. Es que eso depende de qué tan, tan estrecha o tan amplia sea tu definición de calistenia. Pero, por ejemplo, Bueno, ejercicios si tú, así con si tú estás haciendo, variantes. si tú estás haciendo sombra, para mí está haciendo calistenia. Si te estás aventando una sesión de sombra para calentar, para pulir tu técnica, para preparar tus articulaciones para un ejercicio más pesado después, estás haciendo calistenia. Pero ejercicios de contracción, O sea, de sesiones de contracciones, contracciones de isométricas, ejercicios contracciones, de pues, o sea, isométricos ya- y contracción excéntrica y y concéntrica. Como básicos, como pull-ups, pull-ups, ajá, básicos como pull-ups o planche. ándale, ajá, fondos tal vez, no sé, lagartijas como lo que conocemos normalmente. Pues no necesariamente, o sea, sí es conveniente, pero por ejemplo si eres un boxeador, te convendría más pues las lagartijas y tipos de lagartijas explosivas, ahí sí, pero hacer planche, pues no es algo que le convenga mucho a un No, boxeador. o sea, más bien- Pero por ejemplo, o sea, es lo que digo, la calistenia como es una disciplina muy amplia, para aumentar tus arcos de movimiento, para hacer ejercicios más pesados, ejercicios más difíciles, que están basados en la gimnasia, muchas veces utilizas estiramientos que son de gimnasia, o utilizas estiramientos que también están incorporados en el yoga, para que te salgan ejercicios en calistenia, ¿sí? Entonces, pues es como que muy amplio todo lo que es la calistenia. Pero si tú te metes nada más en hacer como que tipos de planche, o en hacer como que tipos de fondos o así, sí depende para qué deporte. ¿Tú lo utilizarías? Por ejemplo, en el box, tipos de lagartijas explosivas, lagartijas de Superman, lagartijas con aplauso, lagartijas lo más rápido posible, al mayor volumen posible. Por ejemplo, son tipos de lagartijas que funcionarían. Y pues depende del deporte. Si estás jugando fútbol, pues desplantes te podrían servir, burpees, sentadillas explosivas, cortes en zigzag, por ejemplo, que puedes considerarlos como calistenia o puedes no considerarlos como calistenia. Bueno, no, yo lo consideraría como calistenia. Más bien como Ya. calistenia te lo platicaba como tipo de sesiones de flexiones, más que nada flexiones. Mm. Las flexiones en general, o sea, como dices tú, o sea, por ejemplo, boxeo, más que nada tren superior, ¿no? O sea, fútbol o algo parecido, pues tren inferior, ejercicios más enfocados a eso, ¿verdad? Pero sí, o sea, era mi pregunta exactamente. Sí. Entonces, ¿tú utilizarías? Sí, Para cualquier deporte que te diga, tú como entrenador de calistenia, o sea, que te llegara cualquier deportista, cualquier lugar, no, ¿sabes qué? Estoy introduciendo este chavo para aprender este tipo de movimientos, o sea, necesito que se me ayude un poquito con unas sesiones para entrenarlo, para fortalecer ciertas áreas o cierto articulaciones. No sé, Sí. y tú verías. Sí es necesario, pero pues, o sea, como un buen entrenador, si tú estás enseñando un movimiento, tienes que hacer todo lo que se traduzca ese tipo de movimiento. Y la calistenia puede ayudar, pero puede no ser lo único. Como es lo que estamos hablando, el movimiento del boxeador del golpe. Sí te van a ayudar a hacer lagartijas explosivas, pero también tienes que tirar golpes con pesas, tienes que utilizar pesas para hacer levantamientos, entrenamientos de pesas con el hombro, contracciones concéntricas y excéntricas, y que no necesariamente es calistenia. O sea, tienes que como buen entrenador tienes que poder incorporar distintos tipos de entrenamiento, no nada más enfocarte en la calistenia o en las pesas.
puede servir como un complemento, pero no es el todo. Ok, ok. Siempre lo dirías como complemento nada más. Sí. Ok, sí, pero no sí, como sí. base. Sí, y la verdad, pues así yo creo que tiene que ser en todos los tipos de movimientos que son relacionados a un deporte. No puedes enseñarlos por completo nada más con un tipo de disciplina. Tienes que incorporar distintos tipos de entrenamientos para enfocar distintas fases del movimiento. Hay fases explosivas, hay fases relacionadas a la propiocepción, hay fases que están relacionadas a la fuerza del movimiento. Entonces hay que utilizar distintas técnicas, no te puedes casar con una sola cosa. Yo no sé cómo. Está bueno, está bueno. Pues yo creo que sería todo más bien. De hecho, quedó perfecto. Creo que sería todo en este momento y pues te agradezco mucho, Patricio. Gracias por la entrevista. Misa eso. Ya estamos por la otra.